antes de adentrarnos en las dos leyes Simón Bolívar, tanto la de Venezuela como la de Estados Unidos, te dejé una pregunta al aire. Si el venezolano tiene miedo, Bueno, a propósito de la incertidumbre. Yo creo que el venezolano está preocupado y algunos tienen miedo. Porque, por ejemplo, esa ley Bolívar venezolana te limita mucho tu libertad de expresión. Es una ley que yo no sé cómo dicen que fue aprobada por unanimidad, porque no hay un parlamentario que haya hecho alguna consideración sobre la violación que constitucionalmente muchos juristas han señalado que tiene esa norma frente a los derechos constitucionales en cuanto a la justicia, a la libertad, a los principios políticos, porque la única forma, y eso se ha discutido mucho, que te pueda impedir el ejercicio de tus derechos políticos es una sentencia de un tribunal. Y ahí no se plantea de esa manera, ahí se habla hasta de un registro que si yo considero que cualquiera de los que estén aquí tiene una opinión desfavorable o que se contrapone con la ley, entonces está considerado como en un preaviso para llegar claro, pero ¿qué significa eso? ¿Que eso se va a manejar a discreción de un determinado poder? Eso es lo que se ve hasta ahorita, porque es el Poder Ejecutivo y los que manejen el registro los que van a determinar quién incurre o no, como si digamos que tuviera un tribunal disciplinario. Si coge para la derecha, está preso. Si coge para la izquierda, está preso. Ahora, esta ley nace como respuesta a la ley Bolívar de Estados Unidos. Bolívar contra Bolívar. Claro, lo que pasa es que la ley Bolívar de los Estados Unidos señala que le da al Ejecutivo del Estado ciertas consideraciones a los fines de la aprobación o no de las negociaciones que pueden estar haciendo cualquier persona con los Estados Unidos dentro de sus entidades. O sea, limita en cierta forma digamos, las operaciones. Claro, es una forma de sanción indirecta, porque ella no está señalando a quienes de sanciones específicas. ¿Okay? Ahora bien, la ley de esta Bolívar venezolana sale señalando fundamentalmente que la razón del delito que se puede cometer en base a esa norma está en función de quienes apoyen ciertas consideraciones dentro de lo que se ha llamado traición a la patria, que tiene que ver con pedir invasión extranjera, golpe de Estado, guerra cibernética, todo ese tipo de atentados contra la patria. Entonces, claro, el problema es que a veces, cuando tú observas, te das cuenta en la norma, dice, epa, en cada uno de los detallitos, aquí, si esto es manejado, como tú dices, discrecionalmente, puede ser usado para que algunas personas puedan ser sancionadas sin razón alguna. Entonces, es ahí donde yo digo, la libertad es un derecho fundamental que hay que respetarlo en las democracias. Aristides Calvani decía que donde existían las democracias había que fortalecerlas, había que robustecerlas. No me acuerdo exactamente de las palabras como las decía, pero más o menos decía esto. Él decía que donde no existía había que trabajar para construirla, y en donde ya estaban débiles, también había que reforzarlo. O sea, que había que, en todas circunstancias, seguir trabajando por la democracia. En la democracia se busca, cuando los regímenes se apartan de la misma, bueno, que existan todos los métodos de respeto del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y en este momento, el ciudadano, tú le preguntas de a pie y tiene temor, sin duda que tiene temor, porque no se siente que puede actuar y opinar libremente. Sí. Tú eres abogado, Miguel. Sí. ¿Cuál sería el primer paso que debe darse en Venezuela para rescatar la institucionalidad? Bueno, el primer paso que habría que darse es un gran acuerdo que permita restablecer el respeto al Estado de Derecho, porque si no hay respeto al Estado de Derecho, no hay institucionalidad. Es ahí donde hemos estado. Cuando tú empiezas a tomar decisiones que encuentras bien ajustadas, ¿verdad? Entonces cuando tú dices, mira, sí, hay respeto al Estado de Derecho y al haber Estado de Derecho, las instituciones funcionan. Porque si no hay respeto al Estado de Derecho, las instituciones no funcionan. En el Código Penal venezolano, la solicitud de sanciones, la solicitud de invasión, ¿están contempladas? No. Entonces quiere decir que no son delitos. Bueno, hay un principio que dice que si no hay pena, no hay delito. O sea, es un principio del derecho penal que establece, que dice, yo no ejerzo penal, pero siempre decían, nulan crimen, nulan pena sine ley. O sea, que si no hay ley previa, no hay delito alguno. Entonces, en el Código Penal, que tiene sus libros de delitos y faltas, ¿verdad? Que es lo que me acuerdo de lo que estudié, yo nunca he ejercido penal.
establecen cuáles son los delitos y cuáles son sus sanciones. Esta ley de Bolívar es una ley penal prácticamente, no establecida en el código, pero que tiene ciertas concesiones en la cual inclusive habla de derogatoria de otras normas. Ajá, pero Miguel, si un delito que no está contemplado en la normativa tiene como consecuencias o acarrea que se generen otros delitos. Te lo digo a ti porque tú eres abogado, yo no, yo pregunto. Bueno, lo que pasa es que yo en el área penal no soy especialista, pero en principio hay un principio que dice, nula crimen, nula pena sine leye. No hay crimen ni pena que se pueda otorgar si no hay ley previa. ¿Ok? Ahora, ¿es esta norma considerada una norma penal? Bueno, podrá tener las consideraciones como por lo menos la de salvaguarda del patrimonio público, la de droga, pero no está dentro del contenido real del concepto establecido en el Código Penal venezolano. Sí, ahora, bueno, los penalistas eso lo manejan mucho mejor que yo. Sí, vamos a traer a un especialista. Miguel, vamos a cambiar de tema y vamos a referirnos a las elecciones que se van a efectuar este domingo, que son las elecciones de los jueces de paz. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo estás viendo al ciudadano venezolano para participar en este proceso? Bueno, en primer lugar, que no tiene ni siquiera conocimiento de que este domingo hay elecciones para los jueces de paz. Las personas que se están ocupando en cierta manera o preocupando por esto son los que han sido activos siempre en las juntas comunales, en lo que antiguamente eran las asociaciones de vecinos, en ese tipo. Todos los que están en el mundo vecinal pues tienen una gran angustia y cuando tú conversas con ellos lo primero que dicen que lo que se debe es suspender ese proceso electoral, porque ese proceso debe estar orientado y dirigido, y lo establece la Constitución, por el CNE, que es el órgano electoral, porque ahí tú vas a escoger un funcionario público, vas a elegir un funcionario público, aun cuando tú tengas una condición en cuanto a la selección del territorio que te determina un electorado distinto al que pudiera ser el que vota en esa zona porque está inscrito ahí, pues sin duda ese registro tiene que estar supervisado por el CNE. Entonces, el proceso de elección de jueces de paz es algo bien interesante, que ya existía antes. Y este gobierno, o el inicio de este gobierno, lo abandonaron, no lo tomaron en cuenta y eso se vino abajo, porque esa forma parte de uno de los principios de la negociación pacífica, de buscar lo que llaman la solución de conflictos, porque los conflictos comunales, cotidianos, vecinales, se van a ir solucionando allí, en esos jueces de paz, en esos tribunales de paz. Ahora, como está en este momento planteado, es un error. ¿Y Unión y Progreso va a llamar a votar o van a hacerse eco de otras solicitudes de llamar a suspender ya nosotros nos hemos pronunciado señalando que eso hay que suspenderlo. Unión y Progreso plantea que ese proceso electoral tiene muchos vicios. ¿Okay? No se está haciendo como debe ser, que tiene que ser, entre otras también, como lo hemos dicho, dirigido por el CNE, porque ahí se está eligiendo un funcionario público. Claro, eso significa que ustedes se van a quedar en llamar a la suspensión y no van a llamar a votar. Bueno, porque simple y llanamente no se puede llamar a votar en este momento por esa elección, porque eso no está bien planteado. Y lo que va a terminar es perdiendo esa iniciativa se va a perder, eso no va a tener ningún trasfondo, la gente no está informada. Pero ¿tú crees que se vaya a perder si ese espacio entonces es tomado por el gobierno? Como se puede asemejar eso a la abstención y todo lo que eso ha ocasionado. Bueno, lo que pasa es que ese es un proceso que no lo está ni siquiera dirigiendo el CNE, es un proceso donde tú vas a escoger por elección popular un funcionario. Y eso no está bien canalizado, por eso nosotros planteamos que la figura de los jueces de paz hay que mantenerla, hay que seguir trabajando, pero hacerlo bien. ¿Por qué tenemos que hacerlo mal? Ese proceso de ser suspendido y reorganizarse mejor, llamar a todas las organizaciones vecinales fundamentalmente para que realmente se monten en fase de eso. Ahora bien, el llamado a la suspensión de este proceso electoral se ha hecho única y exclusivamente a través de las cámaras de televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, ¿o hay una solicitud formal? Bueno, se ha hecho a través de los medios sociales. Es notorio, no somos los únicos.
Mucha gente ha hecho planteamientos frente a esto. Elías Santana se ha pronunciado sobre esto, entre otros. O sea, sí, él se ha pronunciado ciertamente y también ha dicho que lo mejor es la suspensión, pero también él llama a votar. bueno, porque en el fondo, los que están metidos en ese mundo de las luchas comunales, pues, prefieren ocupar ese espacio en la medida de lo posible y participar, pero la gente tú le preguntas y tú le hablas a la gente y te dice, es que eso no va a valer la pena, eso no nos va a solucionar los problemas diarios. Ahora, ¿por qué? Porque no lo ven que está bien hecho. Eso no puede verse como que si yo no voy, el gobierno se agarra un espacio y después de ahí van a decidir la vida de todo. Bueno, si eso es lo que el gobierno está buscando, esa figura está perdiendo valor porque la gente no va a acudir a esa figura. Miguel, gracias por tus declaraciones, por tu información, por tus opiniones, por haber venido a Kikosis. Esperamos que, bueno, que te vaya muy bien en esta carrera política porque no todos quieren venir aquí a Kikosis a exponer sus planteamientos.